Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. En aquellos días, él, refiriéndose a Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Tomen en cuenta eso. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Señor nuestro Dios, te damos gracias. Queremos glorificarte. Eleva tu voz, hermanos, en esta hora. Bendice el Señor Jesucristo. Dile: Jesús, yo quiero que me hables. Yo quiero ser ministrado. Yo quiero ser documentado en tu palabra. Quiero ser un defensor de tu palabra. Quiero practicar, quiero vivir tus principios. Por ello, Señor, deponemos nuestras actitudes, humillamos nuestra voluntad, nuestro intelecto y nuestras emociones y las rendimos a tus pies. Aleluya, alaba al Señor Jesús. Quisiera abordar con mucha seriedad un tema que se ha convertido en una polémica en el mundo evangélico hoy. Y voy a utilizar como fuente primaria, no precisamente a los actores modernos, porque entiendo que hay actores modernos que tienen sus extremos en este punto, sino que utilizaremos como fuente primaria a la Biblia. ¿Cuántos bendecimos la gloria del Señor Jesús? A su nombre damos gloria al Señor para siempre. Y en ella, mis amados hermanos, vamos a ver los contrastes, las clasificaciones, características, y usted hará las comparaciones pertinentes en torno al tema en cuestión. Y a mí me gustaría, en verdad, comenzar este tema haciendo algunas definiciones, porque las definiciones nos van a ayudar a encontrarnos con una verdad teológica. Porque no puede ser que alguien diga que una persona, porque haya sido enviada a hacer alguna tarea, alguna misión, ya es un apóstol. Porque literalmente la palabra apóstol literalmente significa enviado. Pero si uno, incluso alguien llegó a decir: fulanito me está haciendo un mandado, y como yo lo envié a hacerme ese mandado, a comprar algo en la bodega, él en ese momento es un apóstol. Uno dice: qué exabrupto teológico a veces quieren convertir algunas personas la gloriosa palabra de nuestro Dios. Por eso que creo pertinente que definamos dentro de la lexicología, el lenguaje rico utilizado en el griego koiné, el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, utilicemos algunas expresiones. Yo quisiera ir en primera instancia a Juan capítulo 1, versículo 6, donde la Biblia dice que hubo un hombre enviado de Dios. Y la palabra que se utiliza aquí es apóstelo, derivado de apóstolo. Hubo un hombre enviado de Dios para referirse a Juan. Pero al mismo tiempo, para que ustedes noten de que no podemos tomar un sentido literal de algún término y ahí formar una teología o de ahí formar un movimiento o cuantas cosas a veces las personas se antojen. Si usted va un momentito a Mateo capítulo 21, versículo 3. El Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a buscar un asna. E incluso le dijo: si os preguntan quién os mandó a buscar eso, ustedes dirán: fue el Señor. Y después Él se los va a enviar. ¿Y saben cuál es el término para la sorpresa de algunos? Apóstelo. ¿Se dan cuenta ustedes que esto tendríamos que ir juzgándolo en su contexto? Tal vez en su significado, pero también en su contexto.
Porque apóstolo o apóstolos en algunos casos no es el único término dentro del léxico griego del Nuevo Testamento para hablar de enviado. Hay varios como estos. Pempo. ¿Por qué alguien no se dice yo soy un pempo? ¿Qué significa enviado? También podríamos utilizar anapempo, enviado con, expempo, subpempo. De igual forma el término apolúo, el término fero y el término exbaló. Si usted lee Mateo capítulo 9, dice, rogad al Señor de la mies que envíe. Y la palabra enviar aquí en el griego koine es exbaló, que significa echar afuera, expulsar a las buenas o a las malas. Hemos dicho en alguna ocasión, usted decide cómo ir si el Señor lo envía. Pero no se utilizó apóstolo, no se utilizó pempo, sino aquí exbaló. Como eso hay otros términos, pero entiendo que el más común, el más usado es apóstolo. Además, hermanos amados, o en resumidas cuentas, tenemos que clasificar o hacer una clasificación de lo que es en sí el apostolado, como lo hemos dicho en nuestro inicio, a la luz de la palabra de Dios. Levanta tu Biblia en este momento y glorifica al Señor Jesucristo. ¿Cuántos bendicen la gloria del Señor? A su nombre. Ya hemos definido que no todo el que es enviado es un apóstol. Por ello tenemos que estudiarlo cada episodio bíblico a la luz de su contexto. Pero vamos, como este es algo tal vez temático, vamos a hacer algunas clasificaciones paso a paso en este estudio acerca del apostolado y vamos a presentar el apostolado, el ministerio apostólico desde el punto de vista superlativo. Porque la Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 3 versículo 1, dice, por tanto, hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Puedes levantar tu mano y alabar al Señor. ¿Qué significa esto de grado superlativo? Que Jesús es el gran apóstol. Significa que no tiene parangón, ni antes ni después existió ni existe alguien superior a Él. Él es por excelencia el único, el especial. A Él tributamos toda gloria y un aplauso fortísimo en esta hora. Bendito sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Shalúa también es un término hebreo para hablar de apostolado o alguien que es enviado, mejor dicho, pero no tiene la connotación teológica de un misionero. Porque cuando se enviaba Shalúa, cuando se enviaba a alguien a realizar una misión, una comisión, estaba dentro del parámetro de los hebreos y no iba más allá según el contexto del apostolado bíblico, que se extienden más allá, aunque sabemos que algunos de ellos no salieron de los límites de Jerusalén, no salieron por razones religiosas y razones culturales, pero el llamado o el envío del Señor era hasta lo último de la tierra. Damos gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Haciendo una clasificación como punto 2. Pero en ese grado superlativo tenemos al Señor Jesucristo. Una vez más damos gloria a su nombre. Bendicen la gloria del Señor Jesús. Pero entramos acá en lo que se ha denominado el apostolado original o el apostolado fundamental. Para ello tomé el versículo 13 del Evangelio de Lucas, capítulo 6. El apostolado fundamental, al cual se refiere a quienes, a los 12. Y aquí comenzamos a definir algunas cosas que he compartido con algunos de ustedes en otras ocasiones. Dice que cuando era de día llamó. Note que en el versículo 13 existe en nuestra versión 2 veces la palabra llamar. Llamó, que es profone, hizo un llamado general. Es un llamado que puede ser a ejercer un ministerio o es un llamado a la salvación.
lo proclamó, hizo sonido, hizo sonido de un llamado. Podría ser arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Podría ser arrepentidos y creer en el evangelio. Un llamamiento a ser salvo. Pero hay algo más detallado en este pasaje que dice: llamó a sus discípulos. Aquí no dice que llamó a sus apóstoles directamente. Primero llamó a sus discípulos. Un discípulo es alguien que debe hablar, que debe seguir, que debe parecerse a su maestro. Pero el pasaje sigue diciendo: y escogió. Eclego, escogió, seleccionó. Hay un grupo selecto, un grupo especial. La Biblia dice que seleccionó a 12 de ellos. Noten que ellos está en plural. Y noten que por qué la referencia 12, porque hay un profone, hay un llamado a sus discípulos, hay un llamado a la salvación, hay un llamado a la conversión. Pero ese grupo, ese cúmulo de personas que se entregó al Señor, de ellos Él escogió a 12. ¿Los escoge para qué? Para una misión en especial, para una misión en particular. Glorificamos al Señor Jesucristo. Ahora, usted como persona salva, como persona que es cristiana, usted está seleccionado para una misión especial. A ver, si cree eso conmigo, levante la mano. Por supuesto, porque de clego viene la palabra eclesia, que es asambleas de llamado, que son personas selectas, escogidas, separadas del mundo para una misión. De tal manera que nosotros también somos escogidos. Pero aquí en este caso Él escoge a 12. Pero viene la otra parte del pasaje bíblico que dice: los llamó, nuestra versión. Pero el griego koiné dice honoma, es decir, les dio el nombramiento de apóstolos. Damos gloria al Señor. Ahí hay una gran diferencia. Les dio el nombramiento de apóstolo. De aquí es donde nosotros derivamos el término del apostolado fundamental. Primero, que fueron escogidos, llamados, un grupo selecto por nuestro Señor y Dios Jesucristo. Al mismo tiempo, eso se corrió como una de las clasificaciones y características que para ser apóstol del Señor Jesucristo de ese grado, no estoy hablando del grado superlativo, el grado superlativo solo es Cristo. Dicen amén. El grado fundamental, el grado original, que el que fundamenta, el que selecciona el Señor Jesucristo, tenían que haber andado personalmente con Cristo. Segundo, tenían que ser testigos de la resurrección de Jesús. Esos son detalles importantes que hay que tomar en ese tipo de apostolado. Porque si uno más adelante vamos a detallar algunas cosas, porque a veces las personas toman estas características, estas clasificaciones y se la adjudican a ellos. Pero si a eso vamos, hoy nadie puede llamarse apóstol. ¿Por qué? Porque si vamos a tener el ministerio apostólico acorde con esta clasificación de los originales, de los fundamentales, de los que anduvieron con Jesús palmo a palmo, de lo que vieron sus ojos, de lo que palparon sus manos y escucharon con sus propios oídos directamente la voz del Señor Jesucristo, de los que tocaron al Señor Jesucristo, de los que fueron testigos de su resurrección, hoy no hay ninguno. No sé si me estoy dando a entender. De manera que ese grupo selecto, ese grupo original, ese grupo fundamental, ya no existe. No sé si me estoy dando a entender. Así como los últimos profetas del Antiguo Testamento fueron hasta Juan el Bautista, podemos hacer una comparación que el último apóstol de esa clasificación, de esa característica, fue hasta Juan el apóstol, que fue el último en morir. Hasta ahora hemos clasificado, hemos dado una definición
de lo que es la palabra, o lo que significa la palabra enviar, y la diferente forma como se usó en el griego koiné del Nuevo Testamento, también clasificamos el apóstol desde el grado superlativo, el único, el exclusivo, el gran es el Señor Jesucristo. A Él damos gloria para siempre. Pero Él escoge, ¿a cuántos? A 12 de ellos, con una función en particular. Los capacita, los llama Él mismo, los capacita y los envía con una función en particular. Pero cuando uno comienza a leer el Nuevo Testamento, encontramos que existe otro tipo de clasificación apostólica. Porque es posible que hasta ahora algunos de ustedes puedan decir, es una herejía, como el pastor va a decir que hasta ahí llegó el apostolado, hasta ahí llegó el apostolado original, el apostolado fundamental, los primeros 12, que reunían características únicas. Hasta ahí llegó, al punto, que cuando usted hace un estudio de la canonización, una de las reglas para que un libro sea aceptado como libro inspirado por Dios, tenía que ser escrito por un apóstol o alguien que estuvo, que anduvo, que caminó con uno de ellos, como es el caso de Lucas, que aunque no era apóstol, anduvo, caminó, supo e investigó de primera instancia, de primera fuente, de los originales, de los que fueron testigos de los padecimientos de Jesús, de los que anduvieron con Jesús, cómo sucedieron cada una de las cosas. ¿Me estoy dando a entender? Por eso es que dentro de las reglas para que un libro sea aceptado como inspirado por Dios, tenía que ser escrito por un apóstol. La iglesia primitiva entendió esto. Entendió el grado, la profundidad, el llamamiento especial, el eclego, ese grupo selecto escogido por el Señor, que usted nota o puede notar algo aquí, que entra otra clasificación apostólica, que es lo que se llama, o han llamado algunos, el apostolado vigente o vigencial, mejor dicho. ¿A qué se refiere? Porque cuando nosotros leemos, sigan conmigo en este estudio, Efesios capítulo 4, si quieren ubíquense en sus Biblias, en la epístola a los Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, están ubicados. La Biblia nos dice algo interesante. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, estoy en el versículo 8. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Eso de que subió a lo alto, ¿qué es? Sino que también descendió primero a la parte más baja de la tierra. ¿Qué significa esto? Que entra un apostolado que es concedido después de la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso dice, didomi domá, es decir, dio dones. Didomi, concedió. Domar significa el carácter, la característica, la cualidad esencial propia de alguien. Eso es, o que está recibiendo a alguien, eso se llama domar. Y la Biblia nos enseña, hay una gran diferencia. Primero, el Jesús que llama a los 12, les da ese ministerio, los capacita, los equipa y los envía como apóstoles. Pero después, cuando dice que descendió a la parte más baja de la tierra antes de llevar cautiva la cautividad, evidentemente estamos hablando después de ¿qué? De la resurrección. ¿Se están ubicando? Y entonces comienza a describir, y el que descendió, aleluya, es el mismo que también subió por encima de todos. ¿Están en el versículo 10 conmigo? Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo didomi, es decir,
Él mismo constituyó. ¿Qué le dice eso a usted? ¿Quién llamó a los 12? ¿Aló? ¿Quién llamó a los 12? ¿Quién constituyó este grupo de ministerio? No lo constituyó nadie. Nadie puede autoproclamarse apóstol. Nadie puede, ninguna organización incluso, ningún sistema puede autonombrar a alguien o nombrar por sí mismo a alguien apóstol, o debería nombrar a alguien apóstol, porque dentro de las características que vamos a desarrollar más adelante es que sí existe el apostolado, sí existe ese ministerio, pero uno tiene que ser llamado por el mismo Señor Jesucristo. Levanta tu mano y alaba al Señor Jesús en esta hora. ¿Cuántos bendicen la gloria del Señor? Sigan conmigo. ¿Y él mismo qué? Dígalo con fuerza. Él mismo constituyó. ¿Quién es él? Jesús. Y dice, a unos apóstoles. Esto no significa que ellos están en rango por encima de los demás, sino que fue lo que él constituyó. Cuando Jesús constituye a los 12, ¿cómo los llamó? Apóstoles. No los llamó maestros, no los llamó evangelistas, no los llamó profetas, no los llamó pastores, los llamó apóstoles. Eso no significa que ellos están por encima de los demás, y eso lo vamos a aclarar más adelante. Dice la Biblia, él mismo constituyó a unos, quise decir apóstoles, a otros profetas. Observen el singular, profetas, porque aunque hayan apóstoles, hay personas que tienen una gracia, por decir un charisma, que ahí es donde vamos a entrar en esos debates, lo que es el domai y lo que es el charisma, la gracia, los dones espirituales. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, kai didascalos y maestros. ¿Con qué propósito? Díganlo ustedes, ¿con qué propósito? A fin de catastemi, perfeccionar, remendar las redes. Y dice perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes en este caso son? La iglesia. La iglesia. Para la obra del ministerio, para el oikodomo, para la edificación, para el edificio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sigue dando los demás detalles hasta, noten esa expresión que la vamos a desarrollar más adelante, hasta, porque esa palabra hasta, que está en presente continuo, significa que no todo estaba, no todo estaba cumplido, y no todo hoy está cumplido. La iglesia necesita, yo soy uno de los que creo que en la iglesia tienen que ministrar esos ministerios que están allí. Damos gloria al nombre del Señor, porque esos ministerios ayudan en la edificación de la iglesia, ayudan en el perfeccionamiento de los santos. Creo que deben haber apóstoles, que deben haber evangelistas, digan amén si lo creen, que deben haber profetas, que deben haber pastores, y también deben haber maestros, porque ellos están para edificar a la iglesia como un todo. Bienaventurada la iglesia local, no me refiero a la iglesia universal, que es al cual se refiere esto, pero bienaventurado la iglesia local, que en ella hayan todos esos ministerios. ¿Cuántos quisieran todos esos ministerios ministrando allí en su iglesia? Allí. Eso sería una gran bendición. Desafortunadamente hay iglesias que solo tienen pastores y misioneros y a veces evangelistas, nada más, y no le dan lugar a los profetas y a los maestros, bueno, qué sé yo, pero Dios nos va a llevar a que nosotros tengamos todos esos ministerios ministrando acá con nosotros. Levanta tu mano y glorifica al Señor Jesucristo en esta hora. Por eso entonces llegamos a este hecho, que después de la resurrección, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y didomidomá, dio dones
a los hombres. Dio dones a los hombres. Aquí no dice a un grupo de 12 nada más, sino a los hombres. ¿Cuáles hombres? A los que Él quiera, a los que Él llame, a los que Él constituya. Él mismo, como Dios mismo, el Señor mismo me llamó a mí al ministerio. Yo escuché su voz llamándome al ministerio. Yo con esto no quiero decirle a ustedes que todo el que haya sido o el que quiera que Dios le llame a un ministerio tenga que oír la voz audible de Dios. Bueno, hemos tenido algunos el privilegio de escuchar la voz audible del Señor, pero el Señor llama de diferentes formas o maneras. Pero lo interesante es que usted sepa que fue el mismo Señor quien lo llamó, quien lo constituyó, quien le dio nombre, quien le dijo: tú eres esto. Porque hasta hoy tenemos gente que no saben qué son ellos, y por eso hoy son apóstoles, mañana son pastores, mañana maestros, pasan mañana son yo no sé qué van a hacer, pasan toda mañana. Y no saben qué es lo que son. Pues Pablo sí sabía lo que él era. Dijo: yo soy maestro, soy predicador y soy apóstol. Tengo 3 ministerios. Y eso también es posible. Pero ¿cómo es que una persona que anteayer fue pastor y después hoy es apóstol? Es apóstol hoy. O anteayer fue evangelista y yo no soy más evangelista, ahora soy maestro. Uno no entiende que esa gente que no sabe para qué ha sido llamado. Estos hombres sabían a qué lo llamó el Señor. Porque cuando uno sabe a qué lo llamó el Señor, aleluya, pues uno es más efectivo en su ministerio. Y uno honra su ministerio y agradece al Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Decimos gloria al Señor. ¿Hay alguien que alabe a Cristo en esta mañana? Aleluya. Entonces, Pablo se convierte, por decirlo de una forma, en el paradigma del modelo apostólico post-resurrección. Y aunque ministró con los otros apóstoles fundamentales, originales o algunos de los 12, él no formaba parte de los 12. Yo no sé por qué la gente entra en ese debate, que si él era uno de los 12, porque Jesús se le apareció después a él, y que entre otros detallitos, que si fue Matías, que el otro. Entran en esos debates de cosas. Pablo entonces para uno se convierte ¿en qué? En el paradigma del modelo apostólico vigente. Porque dice la preposición hasta, que no se ha cumplido en su totalidad. Hay un debate que no se origina precisamente hoy. Hay un conflicto en el Nuevo Testamento. ¿De qué se trata? No era fácil, porque ustedes notan que en casi todas las epístolas de Pablo, él se introduce diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo. Si más no recuerdo, solo Filipenses, la epístola a los Filipenses y la carta escrita a Tito, creo, si más no recuerdo, son las únicas en las cuales él no hace mención de lo que él era, apóstol de Jesucristo. Pero en todas sus epístolas, él se introduce con eso. ¿Con qué objetivo? Porque él no era el único apóstol, porque habían otros. Por decirlo de una forma, Bernabé también podría serlo. Silvano y Timoteo podrían serlo en un sentido. Y tal vez otras personas eran apóstoles, gente enviada, gente selecta, escogida por el Señor con una misión en particular. Pero aparte de ello, el conflicto se da porque había un grupo, tal vez, que decía: tú no eres apóstol, porque apóstoles es Pedro, Juan, son aquellos. Y esos son los únicos. O posiblemente el grupo quería sobresalir por encima del mismo Pablo y argumentar y decir cosas en contra de Pablo para descalificarlo. Y por eso es que él defiende, hace una apologética, una defensa del ministerio que el Señor le hizo, y relata en su epístola cómo lo llamó el Señor. ¿Cuántos glorificamos el nombre del Señor Jesucristo? ¿Me están siguiendo paso a paso la idea, mis amados hermanos?
Entonces entra ese conflicto en el Nuevo Testamento que ustedes notan que en el libro de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, ¿qué hacía? Probaba a los que se decían ser apóstoles y a muchos lo hallaban falso, porque se decían ser apóstoles. ¿Quién es el apóstol en excelencia, en grado superlativo? Dígalo con más fuerza. Jesús, apóstol y sumo sacerdote de nuestras almas. Pero Jesús escoge a 12 de ellos en grado fundamental, original, con ciertos rasgos característicos propios nada más que de ellos. Pero después que Jesús muere, que lleva cautiva la cautividad, Didomi Domá dio dones a los hombres. Y dentro de los dones que dio a los hombres, no solamente dio apóstol. Por eso a mí me preocupa algunas organizaciones que solo quieren hacerle énfasis al apostolado. Pero también me preocupa esas organizaciones que solamente el énfasis está en el pastorado. Usted va de repente a algún instituto bíblico, yo soy egresado, como ustedes lo saben, y sigo estudiando. El énfasis que se hace en algunos lugares es pastoral y misionero. Pero ustedes no notan que hay materias, cátedras para apóstoles, cátedras para evangelistas, cátedras para profetas. Dicen, dicho con eso. No se nota. Cátedra, ok, posiblemente, porque cuando uno ve didáctica de una u otra forma, eso forma parte del que es un maestro. Pero la formación de las organizaciones generalmente se inclinan hacia el pastorado y hoy hacia el apostolado. Y aquí dice que dio dones a los hombres y dentro de los dones que dio a los hombres estaban eso. Si Pablo entonces se convierte en el modelo, por decirlo de una forma, en el Nuevo Testamento, porque es el que más figura en el Nuevo Testamento de esa característica de apóstol, entonces quiere decir que vamos a tomar algunas características, el sello del apostolado. Dijo, ustedes son la prueba, ustedes son el sello de mi apostolado. ¿De qué estaba hablando? Le damos gracias, Señor Jesucristo. ¿Por qué no quise tomar a los actores modernos? Porque a veces se sataniza el apostolado como ministerio, y eso no está bien, porque es un ministerio que existe, tiene carácter de vigencia, pero el apostolado no es un movimiento, no es una organización, no es una comunidad apostólica tal, no es una comunidad, movimiento apostólico tal, no es un movimiento tal, es un ministerio. Y como tal debe mirarse. ¿Qué hacía entonces Pablo como ministerio? Dentro de sus características y dentro del sello de su apostolado estaban cosas como esta descrita en Romanos capítulo 15, versículo 19. Dice, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Levante la mano. Desde Jerusalén, por todos los alrededores y hasta ¿dónde? Hasta Ilírico, hasta la actual Yugoslavia posiblemente. Lo he llenado ¿de qué? Del evangelio. Si te vas a comparar y vas a decir que el ministerio apostólico es vigencial, como en efecto lo es, pero quiere tomarles otra connotación a ese ministerio y quiere tomar como paradigma o modelo del ministerio vigencial a San Pablo, entonces comenzamos por una de sus características. Aleluya. Alabe a Cristo para siempre. Y dice la Biblia, este es otro sello particular del apostolado, quiero decir, el de fundar ¿qué? Obras. E incluso, hermanos, hay detalles que son llevados más allá. Cuando 2 Corintios capítulo 10 versículo 15 y 16 dice, no nos gloriamos desmedidamente, en trabajos ajenos no nos gloriamos,
conforme a nuestra regla. ¿Qué regla? ¿Qué ética? ¿Qué principio? ¿Qué ética tenía en su ministerio? Dice la Biblia que ellos no anunciaban, esa era su regla, no anunciaban el evangelio donde otros ya lo habían anunciado. No se metían en obras evangélicas donde otros ya habían ido. Pregunta hoy a algunos llamados apóstoles, ¿cómo fundaron su iglesia? Si usted dividió una iglesia evangélica, ¿cómo usted va a tener el tupé de llamarse apóstol? No se me ponga serio, sonría, que Cristo me le ama. Levanta la mano y alaba al Señor Jesús. Levanta la mano y alaba al Señor Jesús. Si la mayoría de la membresía de la iglesia que pastorea pertenecían a otra iglesia evangélica, no califica según el orden paulino. Porque estos hombres, como lo enseña la palabra de Dios en 2 Corintios 11:23, escuchen esto: en trabajo más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte mucho más, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, en camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligros en la cárcel, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, entre muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y remata escribiendo a los filipenses diciéndole: todo lo puedo en Cristo, que es quien me fortalece. Hablando de un ministerio sufrido, porque no era nada fácil ir hasta donde él llegó y fundar. Si había una obra, reitero, si había una obra en ese lugar, él no iba a ese lugar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Usted compare, usted haga la diferencia. Seguimos adelante. Porque hay que practicar la ética. Hay que practicar la ética ministerial. Y eso era el sello de su apostolado. Esa era, por decirlo de una manera, y no me entiendan mal la expresión, ese era su orgullo apostólico. Yo soy apóstol de Jesucristo, soy enviado a conquistar a las almas y voy a lugares donde Cristo no ha sido anunciado. Y ay de mí. Sin embargo, a diferencia de los otros apóstoles, por eso Pablo dice: mira, ok, yo no soy apóstol, ustedes sí son. Yo no soy apóstol, ustedes sí son. Yo fundé, ustedes no estaban por allí, entonces ustedes llegaron a recoger. Adelante, vamos a hablar de eso. Ustedes llegaron a recoger y el otro, entonces a decir que yo no soy, que ustedes sí son. O sea, yo no soy, pero ustedes sí, que están recogiendo del fruto de mi esfuerzo, de mi sudor. Alabe a Cristo y no se moleste conmigo. Bendicen la gloria del Señor. Hermanos, con ello también tendríamos que llegar al hecho de que el apóstol comienza a hacer una descripción interesante, escribiendo a la segunda a los Corintios, quise decir, en los capítulos 10, 11, en forma especial o en forma particular. Y hay un asunto, comienza a trabajar con ello utilizando términos con adjetivos como este. Algunos. También utiliza otro adjetivo demostrativo, estos. Pero tal vez se cansó de tanto decir algunos, esto, y dijo de una vez por todo o por todas: los falsos apóstoles. Porque si hay apóstol verdadero, también hay falsos apóstoles. Y termina diciendo: el falso apóstol. ¿Qué hacía la iglesia en Éfeso para probar si alguien era o no era apóstol? ¿Qué hacía la iglesia del Nuevo Testamento para probar si alguien era o no era apóstol? ¿Qué hace la iglesia moderna para probar si alguien es o no es apóstol? Porque si usted me va a decir a mí: no, yo soy apóstol porque yo hago obras sociales, entonces los presidentes de la Junta Comunal también son apóstoles porque ellos hacen obras sociales. Entonces, si eso es ser un apóstol, oye, entonces yo creo que la mayoría aquí somos apóstoles también, porque no nos van a quitar de la canasta. Si ser apóstol, alguien dijo,
Porque es que, y estoy hablando ahora de ese grado falso de apostolado, porque ya entré en esa parte. A los apóstoles la gente le traían sus bienes y las cosas que vendían y la ponían a los pies. Así que sáquese el anillo, entregue las llaves de su casa y de su carro y tráiganla a los pies de los apóstoles. Porque lo dice la Biblia. Hermanos, que la Biblia haga mención de algo no significa que sea bíblico. Lo bíblico es lo que está aprobado por la Biblia. Sin embargo, los que utilizan este pasaje no leen la otra parte. ¿Qué dice la otra parte? Lo que ellos traían, lo que la gente traía a los pies de los apóstoles lo agarraban y lo embolsillaban y compraban una taoe. Los apóstoles, hermano, dicen nunca. Los apóstoles lo tomaban y decían, porque soy el grado apostólico tal, y eso es para comprar un yate, para comprar tal o cual cosa. ¿Qué hacían ellos? Si a eso vamos a ir, ¿qué hacían? Los repartían entre los necesitados. ¿Por qué ese grupo de gente que anda hablando de este tipo de cosas no hace eso? Claro, entiendo que para hacer eso tenemos que tener la directriz del Espíritu Santo. Eso también hay que tenerla clara, porque el hecho de que yo no me puedo basar en ese versículo para decir, hermano, traigan todo, carro y todo, y se lo voy a repartir a los más necesitados. Si Dios no me ha dicho nada, me agarra a la cárcel, lo más probable, porque alguien de ustedes me puede demandar. ¿Por qué? ¿Por qué me puede demandar? Porque vamos a leer dentro de las características de los falsos apóstoles que menciona el apóstol aquí en 2 Corintios capítulo 11. Comienza diciendo en el versículo 5, pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, lo que llaman una ironía, aquellos grandes apóstoles. Preste atención, porque eso es con usted. En virtud de que algunas personas no captan lo que enseña en realidad la palabra de Dios y se dejan engañar. Pablo dice, aquellos grandes apóstoles, yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que ellos, aquellos grandes apóstoles. Estoy en el versículo 5. Aunque nada soy. Paso al capítulo 12, versículo 11. Y en contraposición con lo que él catalogaba falsos apóstoles, voy al capítulo 11, ahora versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros, ¿cómo los cataloga? ¿Cómo los cataloga? ¿Cómo los cataloga? Obreros fraudulentos. ¿Qué es un fraude? ¿No será un fraude lo que mucha gente hoy, que utiliza un nombre bíblico, un ministerio tan especial, tan glorioso como es el ministerio apostólico, para disfrazarse, según lo enseña aquí, más adelante lo veremos, y hacer fraudes como ese? Generalmente la palabra fraude está relacionada con la economía. Está relacionada con la economía. Cuando yo le digo a una persona, no traiga cualquier ofrenda, la gente debe traer lo mejor de sí para Dios. Yo creo en eso. No una ofrenda como la ofrenda de Caín, pero la ofrenda de la viuda eran dos blancas. Era una ofrenda lo más pobre que existía desde el punto de vista adquisitivo o de valor, mejor dicho. Pero la actitud de su corazón, Jesucristo la miró por encima del denario de oro y del denario de plata que echaban los ricos, y echaban en abundancia, pero la Biblia dice que echaban de lo que les sobraba. Yo no puedo llevar a la gente sino a decirle que sean generosos. ¿Cuántos son generosos? Si Dios le dice a usted que done una casa, que done un carro, que done una ofrenda, que dé algo, pero Dios trató con usted personalmente, yo no debo cometer el fraude de decirle que Dios me dice que tal o cual cosa, porque la mayoría de ese Dios me dice, la mayoría no es Dios que le está diciendo. Es la trácala, es la estrategia. Son obreros fraudulentos que lo que quieren es estafar al pueblo del Señor.
Suena duro esto. Suena duro, pero esto es real. Porque así es que toman a mucha gente incauta, y por eso estamos en esta hora hablando de un tema esencial, porque no hay que satanizar el apostolado, porque el apostolado es un ministerio bíblico y tiene carácter vigencial. Pero no, algunos obreros fraudulentos que utilizan la piedad, dice la Biblia, como fuente de ganancia. No solamente existe eso en el apostolado, quise decir, también existe en el pastorado, también existen algunos evangelistas. Hay evangelistas que le dicen incluso a algunos pastores: pastor, no quiero ofrenda, déjeme colectarla a mí, yo soy que me voy a encargar de eso. ¿Por qué? Porque comienzan a aplicar esa técnica, ese fraude. Y Pablo dice: ellos son apóstoles, yo no. Si yo fui el que sudé, chico. Si yo fui, vamos a hablarle venezolano, yo fui el que me mojé. Yo fui el que lloré. Yo comencé a ayunar, como pasan muchas veces líderes que ayunan, que vigilan, que se esfuerzan, que visitan a los nuevos creyentes. Entonces vienen otros con aires de pastores, de siervos, de profetas, a inculcarle cosas a los nuevos creyentes, incluso en contra del que sudó, del que ayunó, del que se mojó, del que invirtió tiempo, del que invirtió energía. No es ningún pastor esa persona. Porque un pastor sabe cuánto se sufre por un alma. Y como uno entiende y vive eso, lo que se sufre por un alma, uno no se atreve a hacerle eso a otra persona, porque uno sabe cuánto cuesta eso. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Todo el que hace ese tipo de acto, ese tipo de obra, no merece llamarse pastor, no merece llamarse apóstol, no merece llamarse evangelista. No lo merece. Porque los siervos de Dios no tienen ese tipo de actitud. Aleluya. Bendiga a Cristo Jesús en esta hora. ¿Cuántos bendicen la gloria de Dios? Hermanos, escuchen el versículo 11. Porque yo, humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros, y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad, estoy en 2 Corintios capítulo 11 versículo 9, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe, yo los amo. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean. ¿Cuál es la ocasión de aquellos que la desean? Que desean pastorear iglesia donde haya movimiento. De eso está hablando el apóstol. Pero el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pablo no está negando que no exista apóstol. Lo que está diciendo son estos obreros fraudulentos, e incluso que utilizan el charisma, el energématon, la operación, la gracia de Dios, los dones espirituales proféticos e incluso y cosas para engañar gente. Veo en ti una gran bendición, tú varón de Dios. Veo en ti tal o cual cosa, hace así para engañar. A veces opera en alguno de ellos hasta el espíritu de adivinación, porque hasta se mueve en esos casos. Y no los dones espirituales, porque los dones espirituales no llevan esos objetivos. Analiza los 9 dones presentados en la palabra del Señor. Analiza también lo que presenta Romanos. Analiza también lo que presenta Efesios. Domá, dorema, dorón, dorea, charisma. Y vas a notar la diferencia que hay en alguna de estas cosas. Que Dios nos guarde a todos, que no usemos el don y la gracia y la misericordia que Dios nos ha entregado para cometer hechos fraudulentos, para estafar al pueblo de Dios, para engañar, para tener aire de grandeza. Porque a veces se cree que el apostolado es un aire de ¿qué? De grandeza de su alteza, cuando todos los ministerios son unos uperetes. ¿Y qué es un uperete? Un servidor. Diaconía,
es para servir, no es para yo darme aire de grandeza, de que soy intocable, de que el que se meta conmigo. Es triste escuchar a un hombre decir de talla, y no quiero mencionar nombres de personas por razones éticas, pero hombres de talla decir: el que se meta conmigo, el ángel de Jehová lo matará, su familia no prosperará. ¿Por qué? Maldigo a todos los que se levanten contra mí, dicen algunos de ellos. ¿Cómo una persona que se llame hombre de Dios va a hacer ese tipo de cosas? Si Dios quiere maldecir a alguien que vaya en tu contra, que sea Dios. Porque Jesucristo, cuando lo maldecían, no maldecía a nadie, sino que encomendaba por él. Él es el apóstol, aleluya, por excelencia. Alabe al Señor en esta hora. Cuando lo maldecían, no maldecía a nadie, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos bendicen al Señor? Dios por su gracia me ha permitido pastorear. Dios por su gracia me ha permitido ser un maestro, me ha permitido escribir, me ha permitido cantar, me ha permitido tocar. Yo puedo decir, como tengo tantas características, soy un apóstol. Pues yo no he escuchado al Señor diciéndome a mí que soy un apóstol. Y porque yo no sea un apóstol, nadie puede serlo. No estoy diciendo eso. Todo el que es llamado por Dios a ser apóstol, pero que sea el mismo Señor, Titón y Tomás, el mismo que te constituya. Amén. Pero tiene que andar por el hilo de ¿qué? De las características de un verdadero apóstol. Damos gloria al Señor Jesucristo. Por ello utilizan la piedad, los falsos apóstoles utilizan la piedad como fuente de ganancia, hacen fraude, enseñan otro evangelio. ¿Qué se está diciendo hoy? Otro evangelio, un evangelio de la unción fresca, lo que está saliendo, lo nuevo, lo que está en el tapete. Eso no está ningún en el tapete, nada. Eso es tan viejo como la Biblia. Porque ya la Biblia habla de eso. Si la iglesia, después de la muerte de los apóstoles, después de la muerte de Pablo y después de la muerte de los discípulos directos de los apóstoles del Señor Jesucristo, la iglesia no quiso seguir con ese ministerio y lo hundió y lo catapultó, y después surgieron lo que llamaron los misioneros como sustitutos de los apóstoles. Eso no quiere decir que el ministerio apostólico no esté en vigencia. Está en vigencia. Como el mismo bautismo en el Espíritu Santo. Después de la iglesia del Nuevo Testamento, más nunca en la historia de la iglesia se habló del bautismo en el Espíritu Santo, hasta que en el año 1901 comienza el movimiento de santidad. Después Agnes Osman es supuestamente la primera mujer en recibir el bautismo en el Espíritu Santo en la época moderna. Eso no significa que el bautismo en el Espíritu Santo dejó de existir durante todo ese periodo. Fueron los hombres lo que impidieron con sus criterios que eso no existiera para ellos o no se viviera. Pues somos nosotros, óigame bien, lo que podemos impedir que el ministerio profético cese en la iglesia. La profecía existe, pero yo les voy a decir a los profetas que profetizan también sean serios. Porque usted no me va a venir con ninguna manguangua que así dice el Señor, que para tal o cual fecha va a suceder tal cosa y no sucede, y usted va a decir que fue por mi incredulidad o que algo pasó o que Dios cambió de planes. Sea serio. Apláudele a Jesús si quiere. Ubíquese. ¿Cuánto bendice la gloria del Señor Jesucristo? Porque así como se construye, se edifica, Catastemi, Oikodomo, se edifica la iglesia del Señor, también se puede destruir por una falsa profecía. Si ser un apóstol es hacer milagros, entonces los evangelistas también son apóstoles porque Dios lo usa en milagros. Algunos pastores también son apóstoles porque Dios lo usa en milagros. Ser un apóstol no es hacer milagros. Ser un apóstol no es tener la manifestación de los dones del Espíritu. Es haber sido llamado por Jesucristo. Eso es ser un apóstol. ¿Cuántos bendicen al Señor? A venir que porque hace obras sociales es un apóstol, porque vende harina pan, porque ayuda a los pobres es un apóstol. Los evangelistas también hacen eso. Algunos pastores también hacen eso. Vamos a ubicarnos. Dicen amén. Entonces, ¿en qué resumimos? No satanicemos el ministerio apostólico. Existe como ministerio, no como organización. Y soy responsable de lo que estoy diciendo. No como movimiento,
ni como iglesia. Iglesia apostólica, comunidad apostólica. Existe como ministerio particular. Y la expresión hasta, la preposición hasta que lleguemos, como lo enseña la Biblia en Efesios, indica que existe hoy también. Damos gloria al Señor. Por otra parte, nadie debe aplicar la técnica de Simón el mago para adquirir los dones del Señor. ¿Cuánto cuesta ese don? A mí han querido, mira, es que tú tienes años, tienes ya 28 años ministrando, has escrito libros, pastoreas una iglesia, has detectado cual cosa, eres un apóstol. No, Dios no me ha dicho a mí que yo soy apóstol. Si Él me lo dice, yo digo que yo soy apóstol. ¿Y qué hago con decir que soy apóstol? ¿Debo tener un aire de qué? ¿Un aire de qué? De humildad y sencillez. Porque el movimiento apostólico creen que ellos están por encima de todo el mundo y que son lo máximo. Apóstoles, profetas para los que salgan. Evangelistas, eso pasó de moda. Pastor, eso ya pasó de moda. Maestro, pasó de moda. Lo que vale, lo que está en el boom es apóstol. Yo quiero que te pongas de pies. No necesitamos un título apostólico. Necesitamos es el llamamiento apostólico. Aleluya. La profecía existe. Sí existe. Pero también existe la falsa profecía. De aquí que la iglesia tiene que estar clara, consciente a qué nos ha llamado nuestro Señor. El ministerio apostólico existe en grado superlativo, es decir, el excelente, el máximo, el único, Jesús de Nazaret. Ese es nuestro sumo apóstol, nuestro sumo sacerdote. Pero el ministerio apostólico fundamental, original, el grupo de los 12, desapareció y entra en vigencia cuando Jesús lleva cautiva la cautividad. No solo entró en vigencia el apostolado, sino que también el resto de los ministerios, porque dice: didomi tomá antropo, dio dones a los hombres. A unos los llamó apóstoles, a otros los llamó, los nombró, los constituyó, lo estableció, pero Él mismo fue como profetas. A otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros.